Listo, bienvenidos quienes se siguen integrando. Muchísimas gracias a las personas que ya están con nosotros. Recuerden que esta sesión la van a poder ver tanto en vivo como en retransmisión. La retransmisión va a ser el día de mañana a las 10 de la mañana, ya va a estar disponible para que ustedes lo vean. Les recuerdo que el video no se queda de manera permanente. La retransmisión se lleva a cabo en nuestra página de YouTube. Por eso les comento, el video no se queda de manera permanente. Traten de entrar a la hora señalada para que les dé tiempo de poder ver la sesión. Y pues bueno, en vivo nos vamos a estar conectando durante estos 3 días a esta hora, 7 de la noche, hora Ciudad de México. Para las personas que nos miran de primera vez, y han estado preguntando cómo es que vamos a estar trabajando durante estos 3 días y sobre todo si el taller es gratuito y hay opción a constancia. El taller es completamente gratuito, ya sea que lo miren en vivo o ya sea que lo miren en retransmisión. Toda la información se comparte en el grupo de WhatsApp. Ahí ustedes van a encontrar los enlaces para estarnos conectando en vivo y los enlaces para estarse conectando en la retransmisión. El enlace en vivo va a ser el mismo los 3 días, pero tengan en cuenta que el enlace de la retransmisión, las 3 sesiones son enlaces diferentes. Se va a estar compartiendo ahorita que finalice esta sesión y se suba, se descargue y luego se sube el video a la página de YouTube. Se los vamos a hacer llegar ahí en el grupo. Para las personas que nos han estado preguntando, referente a la constancia, sí hay una constancia con valor curricular, la cual van a ustedes poder solicitar la información de manera detallada de los pasos que tienen que seguir para solicitarla y también los medios de pago. Ahorita que finalice esta primera sesión, se los vamos a hacer llegar ahí en el grupo en el cual ustedes están. La constancia es opcional, no obligatoria. Les recuerdo que las sesiones o el taller completo, ya sea que lo miren en vivo o en retransmisión, es completamente gratuito. Para aquellas personas que necesiten o requieran la constancia, esta tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos para las personas que nos miran de diferentes países y se les hace mejor la conversión en dólares, son 16 dólares. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas. Además, también les vamos a estar haciendo llegar, aparte de su constancia de manera digital, el material del taller que incluye las grabaciones, incluye las 3 sesiones que ustedes van a estar viendo durante estos 3 días y incluye archivos adicionales relacionados al tema. La constancia ustedes la pueden solicitar finalizando el taller o como fecha límite el día martes 9 de septiembre es la fecha límite para que ustedes puedan solicitar su constancia. Y como les comenté, para las personas que están entrando, la constancia es opcional, no obligatoria. Las 3 sesiones son completamente gratuitas, en vivo, en retransmisión. Una vez que finalice esta primera sesión, se les va a compartir en el grupo la información de los medios de pago y pasos a seguir para que ustedes puedan obtener quienes vayan a desear la constancia, que realmente les agradecemos muchísimo a cada uno de aquellas personas que hacen su aportación obteniendo la constancia para que podamos mantener a flote y a pie este proyecto de talleres y diplomados de manera gratuita. Y para las personas que nos mira y se encuentran dentro de redes sociales, que creo que ya la mayoría contamos pues, con este medio. Les agradecemos muchísimo que nos sigan. Nos encuentran como ICADI en Facebook e Instagram y también nos encuentran como CIDE en Facebook e Instagram. En estas dos cuentas vamos a estar trabajando, colaborando de la mano con estos talleres que están dirigidos al área educativa. Ahí si se dan cuenta en la página de CIDE, ustedes van a encontrar más contenido o talleres referentes a temas de educación y en ICADI para las personas que también nos siguen ahí ustedes van a encontrar el calendario con temas relacionados al desarrollo infantil más enfocado a la parte de la psicología. Y pues bueno, vamos a iniciar ya con esta primera sesión. Si ustedes tienen alguna duda, como se han dado cuenta, el chat está
están desactivados los mensajes para que ustedes pues nada más obtengan los mensajes directos de los administradores relacionados al taller. Si tienen alguna duda de tipo administrativo, mándenos mensaje de manera directa ahí en el chat, en la parte de descripción. Abajo vienen los participantes, ahí están los administradores de los grupos. Con cualquiera de nosotros ustedes se pueden dirigir y comentarnos la duda que ustedes tienen referente a cualquier cuestión administrativa, o si desean conocer los catálogos o el catálogo de los siguientes talleres que están por iniciar. Y pues bueno, la clase tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. Recuerden que van a ser 3 días, lunes, martes, finalizando el día miércoles. El chat, el micrófono está desactivado ya desde que ustedes entran para evitarles pues ruidos, porque algunas personas no desactivan su chat desde que entran, digo su micrófono. Y el chat ahorita que inicie la sesión se va a desactivar, y una vez que la maestra termina la clase, se vuelve a activar el chat para tener un breve espacio de preguntas y respuestas. Y pues bueno, bienvenida maestra Damaris y bienvenidas las personas que se siguen uniendo a esta sala. La maestra quien va a estar a cargo de este taller durante estos 3 días es la maestra Damaris de Los Ángeles Méndez. Ella es psicopedagoga, tiene la licenciatura en psicología y la especialidad en el ámbito educativo. Ya cuenta con más de 6 años de experiencia en atención psicológica a pacientes en terapia, evaluación psicológica, docencia en distintos niveles y también brinda apoyo psicopedagógico. Voy a dejar de compartir y brindarle a la maestra Damaris ya el coanfitrión para que podamos iniciar. Listo. Muchas gracias, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar inicio con nuestro taller que está enfocado al diseño de la planeación didáctica. En estas 3 sesiones vamos a ir analizando todos los lineamientos que debemos de cumplir para poder diseñar adecuadamente una planeación. Consideremos que la planeación didáctica es un recurso tan importante a la hora de preparar pues una clase. El día de hoy voy a enfocar los principios fundamentales, principalmente a un diseño de planeación didáctica en educación básica. Entonces, pues en esta sesión vamos a conocer principalmente pues qué es la planeación didáctica, cuáles son sus objetivos generales, además de sus características, los elementos que la constituyen, un ejemplo de formato y vamos a hablar un poco del plan de estudios. Bueno, esta pregunta es tan importante en el sentido amplio de conocer, pues, qué es la planeación didáctica. Para todas las personas que nos dedicamos a la docencia, la planeación didáctica tiene un peso fundamental en ese diseño estratégico y organizado de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Evidentemente, una planeación didáctica pues tiene un periodo determinado. Prácticamente es un mapa que en este sentido va guiando al profesor y también a los estudiantes para poder alcanzar estos objetivos educativos de una manera que sea coherente y significativa y considerando también los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Evidentemente, la planeación didáctica como un recurso indispensable en el diseño estratégico de proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una preparación previa en el estudio y análisis de los contenidos que se van a enseñar. Además, pues su objetivo principal pues es ser un proceso que es intelectual, que es creativo y que además es profesional porque la planeación didáctica debe de responder a ciertas preguntas que son fundamentales para desarrollarla. En primer lugar, ¿qué deben aprender mis alumnos? En este sentido nos referimos a la parte de los contenidos y los objetivos, pero desde una visión más amplia. No únicamente es el hecho de impartir una clase o un contenido solo por dar el tema, sino porque realmente el profesor tiene que pensar en todos estos aprendizajes que se pretenden alcanzar
empleando adecuadamente las estrategias, pero lógicamente necesitamos conocer la parte del contenido. Es decir, qué grado, lógicamente, es el que vamos a estar impartiendo, qué contenido y obviamente los objetivos que requiere el alumnado alcanzar según el grado en que se encuentre. Además, ¿para qué deben aprenderlo? En este sentido, hablamos de un propósito y también de competencias. El propósito y las competencias van enfocadas a que el estudiante, eso que debe de aprender, lo aprenda de una manera en que pueda ponerlo en práctica, en que realmente el estudiante en determinado momento es autónomo para poder, pues, tomar conciencia de ese aprendizaje que está desarrollando desde la parte práctica, desde el poder tomar una decisión, el poder diseñar una propuesta, el que él pueda incluso ser metacognitivo desde el sentido en que realmente le encuentra un sentido a ese contenido o a ese tema que se le está enseñando. ¿Cómo van a aprenderlo? Aquí hablamos de las estrategias, de aquellas actividades y recursos que nos van a permitir desarrollar esta enseñanza para que esos contenidos que se pretenden enseñar, lógicamente tengan un sentido más profundo con los estudiantes. Muchas veces, cuando la enseñanza únicamente es receptiva de parte del estudiante, no hay de alguna manera una conexión en que el estudiante pueda encontrarle un sentido tanto intelectual como emocional. El contenido que se le está enseñando, lógicamente, debe de vincular al estudiante a distintos escenarios y contextos de su vida, no únicamente a la parte académica, sino también a la parte en que él pueda tomar conciencia de cómo actuaría en otros escenarios. Entonces, las estrategias y las actividades, así como los recursos que nosotros empleemos a la hora de enseñar, son fundamentales para que el alumnado evidentemente tome conciencia de este proceso tan importante que es el hecho de aprender, además de que el docente sí es activo, lógicamente, porque acompaña este proceso de aprendizaje, pero pone en primer lugar esta dinámica de cómo el estudiante va aprendiendo. No es únicamente explicar o enseñar con recursos que el estudiante únicamente sea sujeto de poder como adquirir esa información, sino además da pauta para que el estudiante pueda proponer e innovar nuevas ideas en relación a lo que se está estudiando o a lo que se está enseñando. Porque pues es un compartir de experiencias y de situaciones que lógicamente lo van a llevar a interactuar con demás personas que puedan compartir sus propios conocimientos o experiencias en torno a lo que se esté estudiando. ¿Con qué herramientas lo aprenden? En este caso nos referimos a todos los materiales o incluso también a los recursos tecnológicos que nos permitan poder desarrollar esta enseñanza y este proceso de aprendizaje a la par del sentido que nosotros nos planteamos inicialmente a la hora de estar enseñando. ¿Cómo sabré si lo han aprendido? Luego de toda esta enseñanza y de todo este desarrollo de aprendizaje, este intercambio comunicativo de estrategias, de actividades, lógicamente el docente debe de detenerse a reflexionar si este proceso ha sido útil o ha sido significativo para los estudiantes. Hablar de evaluación, hablamos de distintos puntos. Hablamos de la parte en que el estudiante realmente aprendió con un proceso, un acompañamiento que sea tanto flexible como también pues activo desde la perspectiva de que hay distintas maneras de poder evaluar estos aprendizajes que se requieren alcanzar una vez que se ha impartido un tema o un contenido. Principalmente estamos hablando de un proceso de evaluación centrado en las necesidades del estudiante. La evaluación puede ser diagnóstica, ¿sí? Que es para que también el docente pueda determinar qué tantos conocimientos previos o qué tantos conocimientos demuestra el estudiante después de haber cursado un curso y luego estarse incorporando a un grado o a un curso nuevo. ¿Sí? Además, la evaluación puede ser formativa, que es esta evaluación que se realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
para valorar si los estudiantes realmente están logrando ese objetivo. Y además también puede ser evaluación sumativa. La evaluación sumativa tiene el propósito principalmente de fungir más como una evaluación cuantitativa. Es decir, esto se evalúa al final del ciclo o al final del grado escolar para identificar, bueno, cuál sería como que el promedio general del estudiante desde una perspectiva cuantitativa, sin olvidar la parte cualitativa de cuáles son aquellas aptitudes, conocimientos o competencias que el estudiante también está demostrando básicamente en su rol, ya sea del grado que está cursando o de la asignatura, módulo que esté llevando. Entonces, hablar de la evaluación también es hablar de que no únicamente la evaluación la realiza el docente con los estudiantes, sino que también entre ellos pueden evaluarse. A este proceso de evaluación se le conoce como coevaluación, donde los estudiantes son capaces de compartir ese, pues en su sentido más amplio, el poder interactuar que tanto han aprendido, el que también los mismos estudiantes conozcan estos aprendizajes de las experiencias que sus compañeros puedan identificar con el tema estudiado. Además que tenemos que, en este sentido también es importante como que crear esta conciencia con ellos de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es dinámico y no únicamente compete al docente evaluar. Entonces, normalmente nos apoyamos también como de la parte de la autoevaluación, que es cuando el propio estudiante es capaz también de llevar este mismo proceso de evaluación consigo mismo. Este proceso es fundamental porque además el estudiante es, pues, crear un tanto más de conciencia de este proceso de aprendizaje que está llevando. Y el propósito también es de que el docente pues pueda conocer la perspectiva del estudiante, qué tan complejo o qué tan sencillo ha sido para él este camino. Y pues lógicamente, este tipo de evaluación puede permitirle al estudiante y al docente en conocer también las perspectivas que los mismos elementos educativos tienen a la hora de desarrollar estos procesos de aprendizaje. Entonces, tenemos también características fundamentales de la planeación didáctica. Una de ellas es que es sistemática. Esto quiere decir que la planeación didáctica pues sigue un orden lógico. Además, las actividades pues tienen inicio, desarrollo y cierre y están conectadas también para poder construir el conocimiento de una manera progresiva. Cuando la planeación no tiene actividades en este orden, evidentemente hay una planeación desorganizada. La idea aquí es brindarle al estudiante un sentido amplio de eso que se le está enseñando. Precisamente es importante llevar esta sistematización para poder organizar adecuadamente el contenido, para que también el estudiante le encuentre sentido a ese contenido o a ese tema que se le va a enseñar. Y también es fundamental llevar este proceso de inicio, desarrollo y cierre para conocer cómo es este proceso en que el alumno va adquiriendo y desarrollando pues estos conocimientos que gracias a las estrategias que nosotros les vamos a aplicar, consideremos que sean las más adecuadas para que el estudiante pueda alcanzar los aprendizajes. Por otra parte, también tenemos que la planeación didáctica es flexible porque aunque pues es una guía, pues esta debe de adaptarse a las circunstancias que sean imprevistas en el aula. ¿Sí? Incluso también a los intereses de los estudiantes o a los distintos ritmos de aprendizaje, porque pues no estamos hablando de que la planeación didáctica pues sea una camisa de fuerza, pero evidentemente requiere de ciertas adecuaciones. Muchas veces hablamos como de estas circunstancias que se pueden presentar en el aula, donde a lo mejor mi grupo no es regular. Es decir, independientemente de que tenga todos los estudiantes en un mismo grado, en un mismo nivel, estamos hablando de que a lo mejor existan estudiantes pues con algunas necesidades, un bajo nivel académico
académico o tienen ahí alguna situación significativa, llámese un diagnóstico o llámese de una barrera del aprendizaje y la participación que de alguna forma está limitando que su ritmo de aprendizaje sea lo más regular posible al resto de sus compañeros. Entonces, muchas veces el docente se puede frustrar porque voy a impartir tal tema, y realmente no sé cómo adecuar el contenido para poder trabajar con estos estudiantes o si tengo que sacar otro tipo de actividades o estrategias al momento para poder incluirlos. O sea, existen dudas ahí de qué poder hacer a la hora de enfrentarnos a este tipo de situaciones. Entonces, estamos hablando de que necesitamos adecuar esa planeación en dirección a esas necesidades que requieren los estudiantes. Entonces, aquí necesitamos detenernos en poder adecuar o poder desarrollar nuestra planeación de una manera flexible, adaptando estas actividades o estos procesos a las circunstancias particulares de cada estudiante. Aquí es válido, por ejemplo, que si tengo una situación así, poder diseñar una actividad más sencilla para mis estudiantes con VAP para poder trabajar de una manera conjunta o de una manera más inclusiva. O también, si voy a monitorear este proceso, el poder adaptarles principalmente las actividades. Esto también tiene que llevar un sentido o una correspondencia al inicio, desarrollo y cierre de nuestra clase. Además, la planeación didáctica debe de ser coherente. ¿Por qué? Porque debe de tener una alineación clara entre los objetivos que en este caso deseamos alcanzar, también con los contenidos pues que se enseñan y todas las actividades que se realizan, así como la forma en que se va a evaluar. Entonces, de repente planeamos actividades que muchas veces no tienen alguna relación o si de alguna forma queremos llamar pues sentido con el objetivo de aprendizaje, entonces necesitamos analizar particularmente que todas estas estrategias o actividades que nosotros estemos planificando tengan esa relación y que evidentemente permitan alcanzar los objetivos que queremos lograr con el tema que vamos a impartir. Entonces, hablamos también de un contexto, de que la planeación didáctica debe de ser contextualizada. Tomamos en cuenta todas las características, necesidades y los conocimientos previos, pues, de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque si yo no considero todas estas situaciones, muchas veces puedo aplicar a lo mejor una estrategia o una actividad que muchas veces no está relacionada a los propios conocimientos previos de los estudiantes. Entonces, lejos de poder desarrollar una clase enriquecedora, puede ser algo complejo para los estudiantes, lejos de aclarar situaciones de aprendizaje o que los acerquen más a esta apropiación del conocimiento, podemos confundirlos. Entonces, debemos de considerar el contexto sociocultural. ¿Por qué? Porque también depende de las circunstancias de vida de nuestros estudiantes. No es lo mismo, a lo mejor, las estrategias que voy a utilizar en una escuela, por ejemplo, rural, a una escuela urbana, o a lo mejor a un colegio particular, en donde a lo mejor tengan mayores recursos con la parte de las aulas tecnológicas, o que quisiera yo implementar una situación que a lo mejor no está a mi alcance dentro del aula. Esto no significa que no pueda hacerlo. Claro que lo podemos desarrollar, pero muchas veces los recursos a lo mejor no los tenemos a la mano y necesitamos crear una preparación previa que evidentemente posibilite que esta contextualización tenga un sentido para nuestros estudiantes. Entonces, pues el docente debe de partir también de los intereses de los estudiantes. Es decir, no precisamente como de, ok, em, desde el sentido de que vamos a adaptar la clase únicamente en esos intereses que tienen los estudiantes, sino el poder a lo mejor seleccionar ciertas estrategias con algunos recursos o algunas actividades que lógicamente llamen la atención del grupo para poder aplicarlos. Por ejemplo, si voy a dar un tema que tenga que ver con historia de México, por dar un ejemplo, evidentemente tomo en cuenta, bueno, la clase
de este módulo materia Historia de México suele ser teórica, pero puedo darle otro sentido a lo mejor a la temática que voy a dar. A lo mejor al inicio, para rescatar conocimientos previos, planteo una pregunta, puedo a lo mejor aplicar una sopa de letras donde los estudiantes puedan reconocer conocer a lo mejor algunos personajes del tema que voy a impartir. Sí, a lo mejor en determinado momento en el desarrollo de la actividad, vamos a utilizar algunos mapas, vamos a iluminar o a lo mejor vamos a diseñar algún tipo de mapa conceptual o mapa mental con el apoyo de algunas imágenes. A lo mejor tienen que recortar o tienen que ir relacionando los puntos que se van a estudiar o enseñar con pues obviamente los recursos o las actividades que estemos utilizando. Entonces, todo lo voy a ir contextualizando también a los intereses o necesidades de mis estudiantes. Si de repente tengo un estudiante con alguna necesidad o alguna barrera para el aprendizaje y la participación, pues lógicamente voy a ir proponiendo y diseñando actividades en donde el estudiante de manera autónoma pueda realizarlo. Entonces, prácticamente nosotros necesitamos enfocar esta enseñanza en el sentido estricto de esas necesidades o esos puntos que requieren mayor apoyo dentro de los estudiantes, además de que esta planeación didáctica tiene que ser realista. ¿Por qué? Porque vamos a plantear metas que sean alcanzables en el tiempo y obviamente con los recursos que tengamos disponibles. Si voy a lo mejor a impartir un tema que requiere de un material específico que no lo tengo ahí o incluso que también por parte de mi dirección o coordinación académica no existe la posibilidad de poder proporcionármelo o yo no lo puedo conseguir, lógicamente necesito encontrar una estrategia que realmente sea la más adecuada para poder implementarla. Entonces, son puntos que son necesarios al tomarlos en cuenta a la hora de diseñar la planeación. Además, ¿cuáles son los elementos fundamentales de una planeación didáctica? Normalmente nosotros debemos de partir de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque una planeación didáctica, pues, tiene distintos componentes. El diagnóstico parte de un análisis que es inicial, que se aplica con todo el grupo para poder conocer pues, sus fortalezas, sus áreas de oportunidad y así también como sus conocimientos previos. Este diagnóstico nos permite también el que nosotros a futuro, ya sea a mitad del ciclo escolar o a lo mejor más adelante, podamos desarrollar nuevas actividades o implementar nuevas estrategias que nos permitan conectar con nuestro grupo de una manera a lo mejor más elaborada o a lo mejor vamos aplicando otro tipo de situaciones de aprendizaje y debo de considerar cuáles pueden ser más complejas que otras. Procesos de desarrollo de aprendizaje. Los procesos de desarrollo de aprendizaje, pues son estos aprendizajes esperados, que son las metas claras, que son medibles también y que describen aquello que los estudiantes serán capaces de hacer al final de este proceso. Además, tenemos los contenidos, que son todos los temas, subtemas que se van a enseñar. Además, pues las cuales pueden ser pues conceptuales, es decir, tomamos en cuenta el saber, procedimentales, el saber hacer y las actitudinales, el saber ser. Estos, pues, si se dan cuenta, están familiarizados, pues, con los 4 pilares de la educación y, lógicamente, necesitamos ir adaptando cada uno de estos contenidos de una manera que partamos de estos pilares para poder alcanzar esos procesos de desarrollo de aprendizaje. Ahora, tenemos las estrategias y la secuencia didáctica. Todas estas estrategias y la secuencia didáctica básicamente es el conjunto de todas las actividades que vamos a realizar. Vamos a aplicar técnicas, podemos aplicar dinámicas que lógicamente sean diseñadas para que los alumnos puedan aprender el contenido y que obviamente pues los vamos segmentando en estos 3 momentos. Inicio, que es activar la atención y los conocimientos previos. Aquí puedo utilizar una dinámica, un juego para poder impartir previamente el tema.
Entonces, primero hacemos este rescate de conocimientos previos, sondeamos qué tanto están familiarizados mis estudiantes con lo que vamos a estudiar. Posteriormente, el desarrollo, donde ahí presentamos el tema, vamos a construir este proceso para que puedan apropiarse de la nueva información y el cierre, que es en este caso integrar lo aprendido, reflexionar y poder llevar a cabo este proceso de evaluación. En este proceso podemos utilizar rúbricas, podemos utilizar listas de cotejo, a lo mejor un diario del estudiante, podemos utilizar algún tipo de escala Likert que nos permita evaluar los aprendizajes de ese contenido o tema que nosotros impartimos. Aquí el punto es de que los estudiantes bien puedan autoevaluarse, que puedan también identificar qué tanto aprendieron, sí, qué les gustaría aprender o qué se les hizo complejo, porque también debemos de considerar que si existió un cierto grado de dificultad, pues debemos de considerar esta parte para ir adaptando también actividades con aquellos estudiantes que a lo mejor en determinado momento no lograron una comprensión total del tema que enseñamos. Entonces, pues la idea central aquí es considerar también estas dificultades para poder adaptar con ellos pues nuevas estrategias que de alguna manera los acerquen más a eso que a lo mejor les faltó adquirir o comprender durante este proceso de aprendizaje. También hablamos de los recursos y materiales, que son la lista de todo lo que se va a necesitar, desde los libros, las copias, el software, videos o material de laboratorio, según el tema o el contenido que vamos a impartir. Tenemos también la evaluación. Hay que tomar en cuenta todos los criterios e instrumentos de evaluación, como te mencionaba, rúbricas, listas de cotejo, algún examen, algún proyecto, etcétera, que vamos a emplear para lógicamente verificar que todos estos objetivos se hayan alcanzado. En este proceso consideramos la evaluación formativa, así como la evaluación sumativa. ¿Por qué? Porque queremos cerciorarnos de que realmente este proceso de enseñanza-aprendizaje se haya pues alcanzado o desarrollado de una manera efectiva con nuestros estudiantes. Además, tomamos en cuenta el tiempo, que en este caso pues es la distribución que es estimada de la duración de cada actividad o de cada fase. Aquí tomamos en cuenta este punto porque muchas veces a lo mejor nosotros cuando no determinamos ciertos tiempos, pues el estudiante lógicamente no tiene una estructura en la forma de trabajo. Y aquí es importante también que el docente vaya delimitando con sus estudiantes en qué tiempo le va a tomar el poder procesar o desarrollar cierta estrategia. Entonces, de esta forma, también debemos de considerar el tiempo como un elemento y un factor fundamental en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay distintos tipos de planeaciones. Hablamos de que puede ser anual, puede ser por un periodo en específico, ya sea un trimestre, un semestre, puede ser semanal o incluso también puede ser por día o en este caso por clase. ¿Ok? Entonces, pues la planeación didáctica anual básicamente es igual a un documento que organiza el trabajo educativo a lo largo de un ciclo escolar completo. Entonces, aquí esta planeación nos permite pues guiarnos para que nosotros como docentes podamos tener la claridad pues de qué es lo que vamos a enseñar, cómo, con qué recursos, en qué tiempos y a lo mejor con qué criterios vamos a evaluar el aprendizaje. Aquí también tomamos en cuenta que la planeación didáctica, que más es empleada, pues es la semanal o la de clase. Entonces, pues también aquí consideramos estos puntos porque son fundamentales a la hora de poder trabajar y pensar con las estrategias que debemos de seleccionar para poder
pues hacer de este proceso de enseñanza-aprendizaje más interactivo y que tenga un sentido. Todo lo que yo hasta ahora he comentado va enfocado a la parte de que este proceso de enseñanza-aprendizaje tenga un sentido y una coherencia para el estudiante. Entonces, tomamos en cuenta estas características a la hora de diseñarlo, porque ya una vez implementado, pues lo que queremos es que este proceso sea lo más fructífero posible. Ahora bien, la estructura general de la planeación didáctica, pues debe de tomar en cuenta estos puntos, pero en general el formato puede variar según el nivel educativo. Lógicamente, una planeación didáctica de educación preescolar quizá sea muy diferente a lo mejor a las estrategias que se desarrollan en la planeación didáctica de primaria o de secundaria, y obviamente también depende de la institución. ¿Por qué? Porque pues cada institución puede delimitar qué tipo de formato y qué tipo también de puntos o segmentos se van a tomar en cuenta a la hora de planear. Normalmente, la planeación didáctica incluye los siguientes puntos: el nombre del docente, el grado y el grupo, la asignatura o el campo formativo, en este caso impartir, el ciclo escolar, la escuela y la clave. Tenemos también, pues, el propósito del nivel educativo, que aquí se especifican los propósitos generales que se deben de alcanzar al finalizar el ciclo o según el plan de estudios que esté vigente. Por otra parte, también los campos formativos, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y aquí lo que podemos hacer es enlistar por bloque, trimestre o periodo aquellos campos formativos o en este caso contenidos también que vayamos a estar desarrollando a lo largo de estos periodos de tiempo. Además, incluimos los campos formativos o ejes temáticos o articuladores según la asignatura o el campo formativo que estemos impartiendo. Por otra parte, también hablamos de la distribución temporal. Hablamos de un calendario que esté dividido por meses o por trimestre, y aquí vamos a indicar pues qué temas o contenidos pues se van a abordar en ese periodo. En este caso podemos incluir fechas importantes, por ejemplo, como las evaluaciones, los días feriados, o asuetos, y en este caso los proyectos escolares. Tenemos también las estrategias didácticas, que en este caso son las actividades que sean concretas, que se puedan realizar para poder enseñar estos contenidos. Además, podemos incluir las metodologías activas, ya sea el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, algún tipo de proyecto, no sé, a lo mejor aprendizaje basado en problemas, sí, aprendizaje servicio, dependiendo el tipo de metodología. O sea, a lo mejor estoy trabajando en una escuela que particularmente trabajan con una metodología específica, pues lógicamente nos vamos a apoyar de esa metodología. Tenemos también los recursos que en este caso pues pueden ser los libros o aquellas tecnologías que nos permitan pues trabajar o llevar a cabo nuestra clase o nuestra sesión. Pueden ser también los juegos que vamos a emplear, ¿sí? Los materiales que sean manipulables para poder abordarlos con nuestros estudiantes, y pues considerar también según la temática que estemos por impartir, pues lógicamente también los vamos a señalar en nuestra planeación. Tenemos también pues el proceso de evaluación. Aquí podemos estipular aquellos criterios que forman parte de este proceso de evaluación. ¿Para qué? Para que el estudiante también los considere a la hora que se vaya a evaluar. Aquí podemos incluir los instrumentos, que en este caso, si vas a evaluar con una rúbrica, pues señala o especifica en tu planeación si vas a evaluar con una rúbrica, si vas a evaluar con una lista de cotejo, o también puedes incluir un apartado de observaciones. Tenemos también la frecuencia de evaluación.
En este caso, a lo mejor si es una evaluación diagnóstica, que normalmente la aplicamos la primera semana al iniciar el ciclo escolar, formativa cuando estamos en este proceso del ciclo, y sumativa que puede ser ya sea al final de el trimestre, el bimestre, el semestre, dependiendo de nuestra forma de trabajo, o también al finalizar el ciclo escolar. Entonces, consideramos lógicamente este proceso de evaluación como un proceso muy importante a la hora de evaluar estos aprendizajes. Por otra parte, también incluimos la atención a la diversidad. Este apartado, que es el más complejo quizá para muchos docentes, es hablar de los ajustes razonables o de aquellos pues adecuaciones curriculares antes llamadas para poder incluir estrategias o actividades que sean específicamente para estudiantes con distintos estilos y ritmos de aprendizaje. En este caso incluimos pues necesidades educativas especiales o barreras para el aprendizaje y la participación. En este sentido, también vamos a especificar la actividad, qué estrategia vamos a aplicar, qué materiales vamos a utilizar y si en este caso tenemos que adecuarle un material particular para poder aplicarlo a la hora de clase, pues también vamos a incluirlo. Muchas veces también es válido el poder poner ahí como un anexo en la planeación aquellas actividades que voy a utilizar en este rubro con estos estudiantes. Entonces, es mayor trabajo para el docente, sí, pero realmente a la hora de estar trabajando en el aula, realmente tiene una funcionalidad importante porque nos permite como tener mayor comprensión y presencia de aquellos puntos que tengo que aplicar con estos estudiantes. Entonces, al prepararlos con anticipación, nos permite el que nosotros podamos ejecutarlo adecuadamente en la clase sin que nos saltemos a lo mejor un dato importante a la hora de trabajar con ellos. Entonces, también vamos a tomar en cuenta este punto. Por otra parte, también tenemos las observaciones o las adecuaciones. En este punto podemos dejar un espacio para poder registrar aquellos ajustes que se necesitan hacer conforme avanza el ciclo escolar. Si, por ejemplo, impartí cierto tema y a lo mejor al final, ya sea por la pregunta o la duda de algún estudiante, o si porque a lo mejor conforme se dio la dinámica de grupo, surgió la posibilidad de haber aplicado o abordado el tema de distinta forma, pues nosotros podemos registrarlo en ese apartado y obviamente si necesitamos a lo mejor de reforzamiento de ese tema, podemos incluir estas estrategias adecuando estas mejoras gracias a las observaciones que registramos en este rubro. Entonces, esto tiene una funcionalidad importante porque además el docente pues puede ir mejorando lógicamente su práctica según las circunstancias que se van pues manifestando en el aula. Entonces lo que aquí tenemos son distintas maneras de poder pues abordar o enseñar la temática que estemos impartiendo con nuestros estudiantes. Entonces también aquí tenemos un ejemplo de formato. Realmente aquí tomamos en cuenta, por ejemplo, el campo formativo. Bueno, aquí me faltó incluir como el encabezado con el nombre de la escuela, el ciclo escolar, el grado del grupo, el nombre del docente, este, la fecha, por ejemplo. Entonces nosotros podemos como que partir de este ejemplo de formato para ir estructurándolo o adecuándolo según las necesidades que tengamos. Por ejemplo, en este formato, como puedes observar, hay un apartado que dice campo formativo. En este caso voy a especificar qué campo formativo o en este caso materia voy a impartir. Entonces ahí voy a colocar el nombre. El contenido o tema, igual, aquí voy a anotarlo. Después los procesos de desarrollo de aprendizaje, ¿sí? Antes llamados aprendizajes esperados, también voy a considerarlos aquí según el contenido que voy a impartir. Por otra parte, voy a subrayar, seleccionar o a lo mejor rellenar con un color particular qué tipo de metodología voy a utilizar para poder desarrollar esta secuencia de actividades.
Si voy a trabajar a lo mejor con proyectos comunitarios, con STEAM, con un aprendizaje basado en problemas o un aprendizaje servicio, pues yo lo puedo considerar seleccionándolo. Después viene, por ejemplo, la secuencia de actividades. Aquí yo les sugiero que los vayan estableciendo por horarios. En este sentido, lo que hacemos es que nuestra secuencia de actividades va a tener como una estructura. Si, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana voy a aplicar un desayuno matemático, voy a especificar, bueno, desayuno matemático y voy a tratar de escribir aquí, empezando siempre con un verbo, aquellas actividades que voy a aplicar al inicio del día. Si son problemas de razonamiento, pues lógicamente, en mi caso particular, lo que yo hago es que no pongo todo el problema de razonamiento, por ejemplo, en ese rubro, porque lógicamente utilizaría mucho espacio. Entonces, lo único que especifico ahí es aplicar dos problemas de razonamiento enfocado a la multiplicación y división de fracciones, por dar un ejemplo. Entonces, aparte, en otra carpeta o en otra libreta, ahí tengo pues ya con pues con un tiempo anticipado aquellos ejercicios que voy a aplicar particularmente en esa clase. Entonces tú puedes partir con esta estrategia y obviamente pues ya depende del docente si a lo mejor lo vas a proyectar o a lo mejor vas a utilizar una lámina, o a lo mejor un papel bond para poder presentar el problema, etcétera. O sea, aquí ya depende también de la forma de trabajo del docente. Entonces, pues vamos especificando, vamos a ir ya sea según el horario que tengamos, vamos a ir especificando las actividades que vamos a hacer. Si vas a trabajar con algún tipo de proyecto, lógicamente, pues puedes empezar con la parte de inicio. ¿Qué vas a hacer en el inicio? Suponiendo, si de 8 a 8:50 quieres recuperar a lo mejor los aprendizajes, los conocimientos previos o los aprendizajes que los alumnos tienen del tema, aquí puedes plantear, a lo mejor si vas a aplicar una pregunta, si vas a utilizar algún juego, especifica qué juego vas a utilizar, qué dinámica. Y aquí en este formato todavía nos falta especificar la parte de materiales, ¿sí? La parte también de evaluación, si a lo mejor tienes ahí que especificar los instrumentos que vas a emplear para evaluar esta clase. Este, con esto también, pues vamos también colocando en el apartado de en qué horario se va a dar el desarrollo. Si a lo mejor vas a trabajarlo a partir de las 9 de la mañana, pues puedes especificarlo. Y la idea es que siempre empecemos con una actividad de enseñanza y luego una de aprendizaje. ¿Sí? Posteriormente, una actividad de enseñanza y otra de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no solamente es que el docente proponga y proponga actividades, sino que además el estudiante también participe de una manera activa. Aquí podemos incluir también distintas dinámicas, ya sea agruparlos en equipos, agruparlos en binas, trabajo individual, podemos hacer como distintas dinámicas a manera de que el estudiante sepa en qué orden del día a lo mejor vamos a estar trabajando en binas. Entonces, pues aquí los podemos agrupar o a lo mejor hacer un pequeño equipo de 3 personas para que también puedan como realizar cierta estrategia en equipos de 3. Si a lo mejor el estudiante tenga que en algún momento presentar alguna actividad frente a grupo, también la podemos incluir. Entonces, básicamente este es un ejemplo. No es que se tenga que hacer o diseñar de esta manera. Nosotros podemos irlo adecuando según, lógicamente, las necesidades de nuestro contexto educativo. Entonces, de esta forma, pues tenemos como pues una visión de cómo poder ir integrando pues estos aprendizajes que pretendemos desarrollar con nuestros estudiantes.
¿sí? Vamos a hablar un poco acerca del plan de estudios, particularmente aquí en México, para poder impartir una clase, ya sea en educación preescolar, en educación primaria o en educación secundaria. Este, pues nosotros trabajamos con el plan de estudios 2022, ¿sí? De la nueva escuela mexicana. Entonces, el primer aspecto que debemos de tomar en cuenta como docentes pues es conocer la estructura del plan de estudios por nivel educativo. Entonces, el plan de estudios 2022 de educación básica prácticamente tiene toda la estructura de cómo se trabaja en educación básica en los distintos niveles. Consideramos que este tiene una organización curricular que está dividido por fases. La fase 1 es la educación inicial, la fase 2 es la educación preescolar, que en este caso incluye los 3 grados, primero, segundo y tercero de preescolar. Fase 3 es educación primaria, particularmente primero y segundo grado. Fase 4 es educación primaria también, pero incluye los grados de tercero y cuarto grado. Fase 5 es la educación primaria en quinto y sexto grado de primaria y la fase 6 son los 3 grados de secundaria, ¿sí? Primero, segundo y tercero de secundaria. Entonces, esta organización curricular es importante porque de esta manera nosotros vamos conociendo la estructura del plan de estudios 2022. Este plan de estudios también tiene una organización curricular eh, um, con distintos niveles de desegregación, que en este caso está compuesto por distintos programas, ¿sí? Que incluye obviamente cada una de estas fases o de estos grados, desde educación preescolar a educación secundaria, ¿sí? Básicamente, se trabajan con campos formativos. Digamos que es una manera de denominar cómo se van incluyendo las materias o las asignaturas. Anteriormente, en otros planes de estudios, trabajábamos, por ejemplo, en educación primaria, con español, matemáticas, ciencias naturales, etcétera. Y ahora estos campos formativos son los que de alguna manera integran cada una de estas asignaturas. Por ejemplo, el campo formativo de lenguajes considera la lengua materna, que en este caso puede ser español, a lo mejor lengua indígena, y también incluye inglés. ¿Ok? Saberes y pensamiento científico incluye todo el área de pues lo que son matemáticas, ciencias naturales, física, química, y algunos pues contenidos o materias que se relacionen también con la parte tecnológica. Tenemos ética, naturaleza y sociedades, en donde se incluyen pues a lo mejor materias como historia, geografía. Podemos incluir también aquellas que se relacionan también con cartografía, ¿ok? Y todas aquellas materias que de alguna manera puedan tener relación con pues, pues con este campo formativo. De lo humano y lo comunitario, aquí se incluye también artes, se incluye formación cívica y ética, y aquellas asignaturas que de alguna materia, que de alguna manera van relacionadas a materias con enfoque de pues la formación pues del pensamiento tanto crítico, pero también analítico, en donde el estudiante pues va integrando la parte de valores, conocerse a sí mismo, etcétera. Sí, además, pues el programa 2022 trabaja con ejes articuladores. Son 7 diferentes ejes articuladores, en los cuales se encuentra inclusión, interculturalidad crítica, pensamiento crítico, igualdad de género, artes y experiencias estéticas, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, así como vida saludable. Todos estos puntos que acabamos de ver es la organización curricular que prácticamente conforman y construyen el perfil de egreso que deben de tener los estudiantes aquí en México con la nueva escuela mexicana. Entonces, estos ejes articuladores se trabajan desde educación inicial hasta educación secundaria. Aquí básicamente es lo mismo,
Aquí se pone interés superior en la infancia y en la adolescencia, porque es fundamental esta formación integral con los con las niñas, niños y adolescentes. Y pues básicamente todos estos ejes articuladores están vinculados a los distintos 4 campos formativos que se trabajan en la educación básica. Entonces, la idea es que todos estos puntos o toda esta organización curricular, pues lógicamente se lleve en estos niveles, independientemente de que sea educación inicial o a lo mejor educación secundaria. Entonces, trabajamos de la misma manera, considerando pues estos puntos. Como ahorita mencionaba, pues son distintos campos formativos, en este caso son 4. Tenemos lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Estos campos formativos también los trabajamos en toda la formación o trayectoria de educación básica. Entonces, lógicamente, pues varían los contenidos según los grados que se estén impartiendo. Yo voy a vincular un poco más como a la parte de educación primaria porque es el nivel educativo que yo imparto. Entonces, realmente, sí debemos de partir también como de conocer esta estructura del plan de estudios para poder decir, bueno, hacia qué punto, a qué camino voy a recurrir para poder diseñar mi planeación didáctica. Entonces, cada campo formativo, pues lógicamente tiene sus propios contenidos, sus propios procesos de desarrollo de aprendizaje. Comúnmente aquí los conocemos como PDA. Esos PDA se vinculan lógicamente con esos contenidos que nosotros vamos a enseñar. Y obviamente los contenidos también se especifican según el campo formativo que nosotros estemos, pues vayamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Ahora, vamos a hablar un poco también del programa sintético de la fase que se imparta. Bueno, primero es importante conocer que el programa de estudio para la educación preescolar, por dar un ejemplo, pues lógicamente tiene su respectivo programa sintético. Es decir, el programa sintético es aquel programa donde nos va a orientar o especificar cuáles son aquellos contenidos por campo formativo que se va a impartir según el nivel. Aquí también cada campo formativo y lógicamente tiene sus propios contenidos y sus propios PDA. Entonces, si yo tengo que buscarlo en internet, porque a lo mejor no tengo el programa sintético a la mano del nivel educativo que imparto, pues entonces especifico programa sintético de la fase y tengo que particularmente especificar pues de qué fase estoy impartiendo. Por ejemplo, yo imparto 6º grado de primaria, ¿verdad? Yo soy fase 5. Entonces, si yo quiero descargar el programa sintético de la fase que estoy impartiendo, pues especifico el programa sintético de la fase 5. Si en este caso soy docente de educación preescolar, pues descargas el programa sintético de la fase 2. Y así particularmente debes de ir ubicando a qué fase, con qué fase estás trabajando o estás impartiendo para poder trabajar con este programa sintético. ¿Ok? Ahora, dentro de pues vamos a encontrar un índice, ¿verdad? En este índice vamos a encontrar, pues la introducción, los elementos curriculares de los programas sintéticos, así como el panorama de los contenidos de la fase que estás impartiendo. En este caso, yo seleccioné fase 5 porque con esa fase yo trabajo. Ahora, tenemos los 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y también de lo humano y lo comunitario. Si tú observas en cada uno de estos campos formativos, vamos a encontrar las finalidades de cada campo, así como las especificidades del campo formativo para la fase en cuestión que tú estás impartiendo. Por otra parte, vas a encontrar también los contenidos y los PDA de cada campo formativo.
Bueno, al final de este documento vas a encontrar en la página 87, particularmente de la fase 5, pues viene el programa analítico. En este caso vamos a encontrar pues la lectura de la realidad, la contextualización, así como la formulación del programa analítico. El programa analítico lo construimos con nuestra escuela, sobre todo en los consejos técnicos escolares, que son esas reuniones de colectivo docente que hacemos al finalizar el mes. Hay ciertos meses en donde no tenemos consejo técnico, pero en realidad, en total, por ciclo escolar aquí en México, tenemos 13 sesiones de consejo técnico escolar, 5 que se ven en fase intensiva antes de iniciar el ciclo escolar, ¿sí? Y las 8 restantes se distribuyen en distintos meses a lo largo del ciclo escolar, que normalmente son los últimos viernes de cada mes. Entonces aquí pues nosotros trabajamos también con la construcción de nuestro programa analítico, con nuestro programa de mejora continua, según las necesidades de nuestra escuela, y así como pues todos los elementos y necesidades que requiera mejorar nuestra escuela. Bueno, ya una vez que nosotros ubicamos lógicamente nuestro programa sintético, vamos a seleccionar lógicamente pues el campo formativo que yo voy a diseñar según la planeación. Entonces, para poder determinar esto, pues voy a ubicar, si voy a hacer planeación del campo formativo de saberes y pensamiento científico, pues lógicamente voy a checar en mi programa sintético en qué página encuentro las finalidades de este campo o a lo mejor los contenidos y los PDA pues, de este campo según lo que yo requiera. Por ejemplo, en el programa sintético de la fase 5, en la página 40, ahí encuentro los contenidos y los PDA del campo formativo de saberes y pensamiento científico. Si a lo mejor voy a planear el campo formativo de lenguajes, pues igual, voy a checar en qué páginas se encuentran los contenidos y los PDA del campo formativo de lenguajes y así sucesivamente con los demás campos formativos. Entonces, aquí viene la parte de ubicar el contenido. Si yo trabajo con un libro que tiene una estructura ya determinada, porque a lo mejor la escuela se apoya de otro tipo de editoriales y no de los libros de texto que generalmente se utilizan, pues bueno, lo que voy a hacer es estar indagando y analizando este documento para poder seleccionar el contenido o la temática que voy a planificar. En este caso también analizo los PDA o los procesos de desarrollo de aprendizaje según el grado que estoy impartiendo. ¿Para qué? Para poder identificar, bueno, qué tipo de actividades pueden acercar a mis estudiantes al poder alcanzar estos PDA. Entonces, pues aquí lógicamente nosotros podemos analizar cuáles son aquellas estrategias que nos pueden favorecer a la hora de enseñar a nuestros estudiantes. Entonces, también hablamos de que pues cada contenido pues tiene sus propios PDA y sus propios grados de dificultad, independientemente que, por ejemplo, este sea de fase 4, pues estamos hablando de que hay PDAs para tercer grado y PDAs para cuarto grado de este contenido. O sea, independientemente de que sea el mismo contenido, el grado de dificultad pues es diferente. Entonces aquí es lo que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de planear. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ubicar el contenido de narración de sucesos autobiográficos. Aquí con quinto grado y con sexto, pues lógicamente tienen PDA que pueden ir variando porque lógicamente son 2 grados distintos, aunque sea el mismo contenido. Y pues bueno, hablamos también un poco del programa analítico. Este programa analítico básicamente es el segundo nivel de comprensión del currículo. Si estamos hablando del currículo como plan de estudios, también hablamos de aquel ejercicio que se construye con los docentes, ya sea como colectivo escolar y también considerando, lógicamente, las, este, pues las orientaciones que nuestros propios directivos nos vayan proporcionando. La idea del programa analítico, lógicamente, es poder partir
de todas las situaciones que suceden en nuestra escuela en relación a los avances de nuestros alumnos, ¿sí? A la manera en que nosotros estamos impartiendo los contenidos que se nos especifican en nuestros programas sintéticos, a la forma en que vamos incorporando las problemáticas que se presenten en la escuela, ya sea académicas o no académicas, aquellos temas o asuntos comunitarios que sean de importancia local y regional para poder darle un seguimiento. En este caso, todas ese tipo de actividades se construyen con el programa analítico. Igual, no hay un formato en específico que se tenga que llenar, sino que este documento se construye a partir de la visión o de la organización de la escuela. Entonces, pues aquí consideramos también propiamente las necesidades de nuestro centro de trabajo. De esta manera, nosotros debemos de tomar en cuenta de qué forma se va relacionando los programas de estudio también con el codiseño. Hablamos también de que el programa de estudios, pues lógicamente tiene contenidos que a nivel nacional se establecen, pero no es la misma manera de impartirlos. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que cada escuela, lógicamente, es un contexto diferente. Entonces, aquí depende de nosotros como docentes la manera de poder contextualizar esos contenidos con nuestros estudiantes en nuestra escuela. Aquí, si te das cuenta, tomamos en cuenta, además, pues el programa analítico de nuestra escuela, que son aquellos contenidos, como te decía, o necesidades que vamos construyendo como colectivo docente para poder partir al diseño de nuestra planeación didáctica. En realidad, es algo que puede llegar a ser tedioso para nosotros como docentes, pero que es fundamental dominarlo, porque de esto obviamente necesitamos partir para poder diseñar adecuadamente nuestra planeación. Aquí te voy a compartir algunas referencias que tienes que consultar para poder, más que nada, profundizar los conocimientos respecto a cómo ir diseñando nuestra planeación didáctica, cuáles son los puntos que podemos tomar en cuenta a la hora de diseñarlo, ¿sí? Aquí te dejo también algunas lecturas que incluso también podemos encontrar en internet que te pueden servir, ¿ok? Y aquí te voy a dejar unos enlaces de consulta para que simplemente puedas copiarlos y pegarlos en tu navegador y obviamente descargarlos, ¿sí? Para que puedas tener como que la información ahí a la mano. ¿Ok? Bien, entonces, en esta primera sesión vamos a ir como adentrándonos a estas particularidades. Ya conocemos las finalidades de la planeación, qué es la planeación, la estructura, los puntos y el formato que podemos emplear. Lógicamente, el formato no es forzosamente pues un modelo ¿sabes? Aquí te estoy proponiendo este modelo, este es obligatorio. Siempre debemos de tomar en cuenta el contexto de nuestra escuela, ¿sí? La forma también de trabajo, los lineamientos que también a nosotros como docentes nos rigen, nuestras autoridades educativas, pero también es necesario que nos empapemos lógicamente de nuestro plan de estudios según el país donde nosotros estemos laborando. ¿Por qué? Porque si yo desconozco ese plan de estudios, pues lógicamente no voy a saber de qué manera estructurar la información a la hora de diseñar mis actividades. Entonces, quisiera dar como pauta, ahorita que estamos a buen tiempo, de que puedan ahora sí exponer algunas dudas aquí en el chat. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta en relación a lo que acabamos de ver, ahora es importante exponerlas. El chat ya está activado para que podamos ir compartiendo pues estas dudas que nos van encaminando a la manera idónea en la que nosotros podamos ir diseñando nuestra planeación. Como te decía, siempre es necesario partir de esta contextualización, además de que debemos de considerar todos estos recursos que de alguna manera me van a permitir darle mayor énfasis a la enseñanza-aprendizaje. Cada uno de estos recursos
nos acercan también a la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan mayor comprensión de lo que nosotros estamos impartiendo, independientemente del grado de estudios. Entonces, aquí tomamos en cuenta, lógicamente, pues la etapa evolutiva en la que se encuentra mi estudiante. Si estoy trabajando con grupos de, pues, de niños más pequeños, pues voy a considerar incluir estrategias que sean más kinestésicas, en donde el niño también pueda estar en movimiento, ¿sí? Si a lo mejor son de grados, pues, más altos, pues vamos a incluir actividades que sean más concretas, más estructuradas, en donde el estudiante a lo mejor requiera más como de análisis, de comprensión, más que de juego, lógicamente. ¿Existe una planeación didáctica para los niños sordomudos, ciegos y con capacidades especiales? Bien, la planeación didáctica en realidad puede ser la misma. Aquí lo único que incluimos es un apartado de ajustes razonables. Es necesario que especifiquemos qué actividad, qué contenido, qué proceso de desarrollo de aprendizaje y obviamente qué actividades o estrategias voy a implementar. En este caso, consideramos los recursos con los que contamos en el aula y en su defecto, si no cuento con esos recursos, pues ir diseñando particularmente el material que va a emplear el estudiante con discapacidad. Ok, buenas noches, maestra. Para realizar una planeación para dar clases de modo particular, ¿también se utiliza la misma metodología, los mismos ejes? Sí. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar seguimiento según el grado en que se encuentre tu estudiante. En este sentido, debes de conocer el plan de estudios, porque de esta forma, cuando tú estés dando ese seguimiento, pues tú te vas a enfocar en las necesidades que está presentando tu estudiante. Y para eso debes de conocer aquellos puntos que en este caso se le dificultan a tu estudiante para que lo puedas orientar adecuadamente a la hora de trabajar con él. Entonces aquí especificas todas estas actividades enfocándolos en una metodología en específico. Si vas a desarrollar con él algún proyecto o alguna actividad sujeta a algún tipo o estilo de enseñanza, pues aquí también lo vas a especificar para poder trabajarlo. Ok, ¿cómo sería una planeación para multigrado? Bien, una planeación para multigrado puede funcionar de la misma manera. Aquí únicamente lo que podemos cambiar son las actividades, es decir, aquellas actividades que van a ir encaminadas. Un ejemplo, trabajo con quinto y sexto grado de primaria, aquellas actividades que van encaminadas para quinto grado y aquellas actividades que van encaminadas para sexto grado. Lo generoso del Plan de Estudios 2022 es que parten de un mismo contenido pero con distintos PDA. En este caso, en que, vamos, ¿cuál va a ser mi factor diferenciador? La estrategia o la actividad que voy a emplear para poder enseñarlo, independientemente de que sea el mismo tema. A lo mejor el nivel de dificultad de las actividades, a lo mejor el tipo de estrategia o dinámica que voy a aplicar con el grupo, eh, quizá la secuencia de actividades pueda ser más estructurada para sexto y menos para quinto, dependiendo del contenido que vayamos a trabajar. Si en este caso vas a incluir más grados, pues sí te sugiero que vayas segmentando las fases con las que vas trabajando para que puedas realizar una planeación con fase, por ejemplo, 3, otra planeación con fase 4 y finalmente otra planeación con fase 5. Entonces aquí vamos a ir diferenciando dichas actividades a manera de que sea más sencillo el trabajo con tus estudiantes. Usted tiene razón, como maestros debemos de conocer muy bien nuestro programa de estudio para hacer una buena planeación. Me pregunto en sus diapositivas qué expuso nos los va a proporcionar. Sí, les explico la dinámica. Aquí nosotros al final del taller le proporcionamos nuestro material a aquellas personas que adquieren la constancia. Nosotros compartimos material de apoyo y obviamente pues les compartimos los recursos que se utilizan para la clase.
Entonces, pues yo, la verdad, sí los invito a que hagan, pues, el esfuerzo posible por adquirir su constancia, que además tiene valor curricular, para que puedan tener, obviamente, los materiales que aquí, empleamos para, pues, a beneficio de ustedes. De igual manera, las fuentes de consulta y los enlaces, ¿por qué medio lo van a proporcionar? Bueno, precisamente aquí lo que nosotros hacemos es lo mismo. Vamos compartiendo estos materiales con la finalidad de que pues ustedes pues tengan aquí al alcance pues todos estos recursos y pues bueno, principalmente también contemplamos como ahorita les mencionaba, la parte de estar lo más capacitados posibles en el área, porque muchas veces los docentes sabemos qué camino seguir a lo mejor para diseñar una planeación, pero muchas veces también tenemos el desconocimiento del plan de estudios. Como les decía, es fundamental que tengamos dominio de esto. Puede ser muy tedioso para nosotros a lo mejor el tomarnos un tiempo necesario para estudiarlo. Hoy en día se cuenta con varias capacitaciones para poder entender el plan de estudios 2022, la forma de trabajo, la manera en que podemos implementar también algún tipo de proyecto o de actividad particular con algún grado, pero siempre es importante focalizar aquellos aprendizajes que yo deseo alcanzar con mis estudiantes. Entonces, siempre es necesario partir de este contexto que tengo con mis alumnos, entender también de qué manera los alumnos van procesando todo este aprendizaje, cómo es la experiencia para poder interactuar con mis alumnos y obviamente la forma en que también voy a evaluar, porque también muchas veces como que no nos centramos en este proceso de evaluación que también es importante. Este, Buenas noches, Miss. Un gusto saludarla. Soy profesor de educación física. ¿Darán o tendrán algún curso sobre la materia que ustedes puedan dar o no tienen algún curso sobre educación física? Bueno, aquí lo que hacemos es prácticamente ir analizando las necesidades que va presentando la audiencia y en algún momento el mismo instituto pues va proponiendo estas temáticas. Nosotros pues somos un conjunto de profesionales que impartimos estas capacitaciones según las necesidades obviamente de la audiencia. De hecho, pues como al inicio nos explicaba la psicóloga Ceci de León, que es la coordinadora de nuestros institutos de capacitación. Este, pues hay distintas páginas donde aquí vamos proponiendo mes con mes las capacitaciones o cursos, talleres que tengamos la posibilidad de impartir. Entonces, para que también estén al pendientes, incluso de las redes sociales, para que pues estén enterados de cuáles son las futuras capacitaciones, cursos o talleres que se van a dar. Pero básicamente no vamos a perder de vista, como ahorita les decía, el propósito en que nosotros nos vamos a guiar para poder desarrollar adecuadamente nuestra práctica, porque finalmente también el docente, una vez que toma en cuenta el contexto, pues lógicamente hablamos de este proceso que requiere de considerar los distintos enfoques que se le va dando también a la enseñanza. Los estudiantes hoy en día pues se apoyan mucho de la tecnología, el docente también lo puede hacer, pero lógicamente no debemos de apartarnos de este acompañamiento que obviamente se va dando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Maestra, tengo algunas dudas. De las 4 metodologías, ¿van a dar alguna plática de estas metodologías? De metodologías, ¿a qué te refieres? A la forma a los proyectos, por ejemplo, con los que se trabajan, o particularmente, por ejemplo, el que proponía aquí en el formato de planeación, que ven que, déjenme lo proyecto, me estoy yendo para atrás, ven que aquí proyectos comunitarios,
STEAM, aprendizajes basado en problemas, aprendizaje servicio. Sí, de hecho, como les decía, todas las necesidades que van surgiendo según lo que presente la audiencia es lo que posteriormente se propone como taller o como curso. Este, pero les digo, pues como quiera, este tipo de información nosotros también lo podemos encontrar si lo queremos tener de manera inmediata en nuestro plan de estudios 2022. Mientras, dentro de estos recursos que te voy a estar compartiendo a lo largo de este taller, sí es importante que indaguemos un poco sobre esto. ¿Por qué? Porque así tú vas a estar empapado y vas a saber de qué trata o de cómo es la forma de trabajo, cómo se organiza la implementación de este tipo de proyectos. Por ejemplo, debemos de focalizar particularmente con qué campo formativo podemos desarrollar cada uno de estos proyectos. No es como de que, ¿sabes? Voy a trabajar un STEAM, a lo mejor con el área de, no sé, de lenguajes, cuando a lo mejor eso puede ser compatible más con el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Si voy a trabajar con el campo formativo de lo humano y lo comunitario, que es algo más desarrollado como a la parte de formación de valores, la formación de un buen ciudadano, etcétera, o el trabajo también de educación socioemocional, puedo aplicar a lo mejor un aprendizaje servicio. En este caso, nosotros debemos de ir pensando también en aquellas temáticas que pueden ir vinculadas a distintos proyectos donde podamos desarrollar estos contenidos y los PDA respectivos de los contenidos, ¿sí? Por ejemplo, si voy a trabajar a lo mejor algún campo formativo y particularmente con algún eje articulador donde quiero dar mayor énfasis, pues tengo que ir estructurando qué tipo de proyecto voy a desarrollar con mis estudiantes. En este caso, por decir, voy a dar un ejemplo de aprendizaje servicio. El ciclo pasado, bueno, antepasado, desarrollé un proyecto denominado Colaboro con mi comunidad, en el que mis estudiantes de sexto grado hicieron la recopilación de tapas de plástico para poder donarlas a una fundación de niños con cáncer. Entonces, esta fundación de tapitas se dedica precisamente a esa recolección para poder, pues bueno, venderlas o adquirir recursos y obviamente poder, costear las quimioterapias de los niños con cáncer. Entonces, pues aquí se hizo énfasis en el campo formativo de lo humano y lo comunitario, así como el de lenguajes. Los niños diseñaron toda la parte de carteles, folletos para ir a invitar a la comunidad, para poder también realizar la recolección de las tapitas de plástico, el poder poner los distintos contenedores en toda la escuela y obviamente pues como docentes y como directivos el poder hacer la gestión con la institución, porque la institución fue directamente con la escuela. De hecho, también pues el proyecto también tenía como que la función o el propósito de que pues de que nuestros estudiantes pudieran hacer una visita directamente pues con la fundación donde los niños se encuentran, ¿verdad? El detalle que pues muchas veces los lineamientos son muy estrictos porque ustedes considerarán que pues hay niños que están recibiendo tratamientos y muchas veces pues no están como pues en óptimas condiciones para poder recibir una visita. Muchas veces están cansados, entonces, pues bueno, entenderán que hacer una visita a nivel grupal puede ser complicado. Entonces, todo depende de, lógicamente, el poder, proponer o partir de un contenido para desarrollar con nuestros estudiantes el proyecto. La idea es que también, pues, se le dé énfasis a todo, al trabajo comunitario, a poder colaborar en equipo, a poder trabajar también de manera independiente. Y todo también de qué parte, pues de la necesidad contextual de nuestros alumnos. Entonces, pues de la misma manera, necesitamos proponer actividades que sean realmente, pues tanto innovadoras, pero más que nada que también eh, puedan resolver un problema, o sea, que sea una estrategia que realmente le deje un beneficio a la comunidad. Entonces, nosotros cuando vayamos a diseñar o a planear un proyecto, debemos de tomar en cuenta
pues principalmente el contenido, cuáles son estos objetivos o estos PDA que deseo desarrollar con mis estudiantes e ir integrando cada una de estas actividades para que nuestros alumnos pues sean conscientes de que este proceso pues tiene un propósito. Dentro de este puedo ir incluyendo otros campos formativos. Por ejemplo, si voy a darle peso también a trabajar con matemáticas, pues sabes, estamos haciendo una investigación previa y vamos a hacer un análisis de datos. A lo mejor aquí puedo trabajar con porcentajes, puedo trabajar con fracciones, puedo trabajar con, no sé, conversión de números enteros a decimales o de decimales a enteros. O sea, todo aquí depende de cómo voy guiando con mi estudiante el proceso. Entonces, de la misma manera, esta parte de comprender las necesidades de nuestros alumnos es también ir entendiendo la forma en que el alumno percibe, obviamente, la realidad donde él es sujeto de participación. Entonces, vamos a ir compartiendo en estas siguientes dos sesiones, porque pues el día de mañana igual nos vamos a conectar en punto de las 7 p.m. hora Ciudad de México para darle continuidad a la sesión 2. Entonces, yo los invito a que el día de mañana nos conectemos a la misma hora, ¿ok? Para poder darle continuidad a nuestras actividades de este taller. Vamos a hablar, sí, de más puntos, no únicamente como de la parte, meramente eh, de la estructura didáctica de la planeación, sino también cómo ir implementando actividades que puedan enriquecer la práctica de ustedes. ¿Ok? Pues de antemano les agradezco mucho su participación y su asistencia a esta primera sesión. Ok, aquí les voy a compartir mi correo electrónico para que en caso de que algún día se les ofrezca alguna asesoría, también doy asesoría a otros profesionales tanto de la psicología como de la educación, ya que soy psicóloga, pero también soy pedagoga. Y pues bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos mañana en punto de las 7 p.m. Muchas gracias. Hasta mañana.